el primer partit de l'any a Montjuïc. Com d'important és per l'equip tornar a casa i què espereu demà del partit contra el Villarreal? Gràcies. Bé, doncs contents de tornar a jugar a Montjuïc, a casa, amb la nostra afició. Ens diuen que hi haurà bona entrada, necessitem a l'afició, necessitem a la nostra gent, sentir-nos un altre cop molt bé a casa nostra i un Villarreal potser en hores baixes, però els equips de Marcelino sempre són d'alguna manera agressius, ben organitzats, molt ben treballats defensivament, tenen molt clar el que juguen. Em sembla un molt bon entrenador, Marcelino, i crec que té les coses clares, tot i no obtenir bons resultats últimament. És el Villarreal, té grans individualitats també que poden marcar diferències. Bé, partit per reaccionar després del partit de Bilbao, que va ser una llàstima, però que vam competir bé, però penso que és el camí. Hem de competir d'aquesta manera, amb aquesta ànima, amb aquest coratge, i si juguem d'alguna manera com a molts partits com el dia de l'Atleti de Bilbao, doncs anirem amunt. Voldria saber quina és la situació amb Balde, que es va lesionar, i saber quin consell li donaries tu com el seu entrenador. Merci. Doncs ara hem estat reunits d'alguna manera amb ell, estava la seva família, els doctors. Bé, nosaltres li aconsellem el millor per ell, la decisió seva personal i el que senti ell. L'arroparem com hem fet amb tots els jugadors que tenen aquest tipus de situació, que han de decidir si supera, si no supera, què fa, quin tractament. Bé, estem amb ell, no hi ha cap problema. Aconsellar-lo de la millor manera possible, que decideixi el millor i recolzar-lo, sobretot recolzar-lo, estar amb ell. Penso que és un moment difícil per ell per decidir, però decidirà el que sigui el millor per ell, està clar. T'hi recorda i quines similituds hi veus també per la naturalesa de la lesió, tenint en compte que el tendó proximal està afectat? Gràcies. Sí, però segons els doctors és diferent. No té res a veure, no soc metge, no puc opinar massa, i bé, els metges li han recomanat una cosa, l'altra, el que és millor, és pitjor, però al final la decisió és seva, personal, el que senti ell. Són sensacions difícils, és la seva carrera, és molt jove, té 20 anys, però sobretot que decideixi el que decideixi, nosaltres el recolzarem, així li he fet saber. És un futbolista molt important, té una carrera per endavant, i el que vull és que recuperi el millor possible, superi, no superi, i triarem el millor, i el que triï, doncs, a recolzar-lo. No, aviam, sí, similituds és perquè si supera o no supera, però no té res a veure una lesió de l'altra, segons diuen els metges. Aquests baixos registres i aquest baix moment de joc que està vivint, tu a què ho atribueixes? No, mira, el registre dels últims 4 partits ha fet 3 gols. Jo crec que és més la sensació de que potser no està fi en el control o no està fi en l'últim passe, però bé, són situacions, són estats de forma, són estats d'ànims, però bé, seguirà sent important per l'equip, Robert, seguirà sent important, és un líder natural. Avui hem estat parlant molta estona amb ell també a l'entrenament, de què necessitem, què hem de millorar, estem buscant solucions, situacions que hem de millorar, res més. L'equip està molt unit, molt. Veig un vestidor molt fort, jo no he vist un vestidor amb aquesta qualitat humana en la meva carrera. No és qüestió d'aquestes coses, és qüestió que hem d'estar més concentrats, que hem d'estar més minimitzar més aquests errors que ens està passant factura, sobretot els primers minuts, i estem entre tots buscant solucions perquè la temporada sigui bona, que a pesar de perdre 2 títols doncs estem a temps. Seria motiu suficient com per continuar l'any que ve? O si és allò, títols sí, títols no? És que no ho sé, la veritat és que estem parlant de la meva continuïtat aquesta temporada des del mes de juliol, quan vam perdre amb l'Arsenal. Un amistós. Estic tranquil, estic molt tranquil, estem fent bona feina, de veritat. Visc una altra realitat de la que potser viviu vosaltres, entenc el club, entenc les crítiques, entenc tot. Tinc aquesta... Mira, no sé si és sort o desgràcia de conèixer el club, no ho sé. Però estic tranquil amb la feina, sé que podem fer una molt bona temporada encara, entenc el soroll, entenc que hi hagin substituts, que hi hagin noms, entenc tot, no tinc cap problema, I per mi no és... El que m'ocupa a mi és que l'equip millori, que l'equip competeixi com l'altre dia, que és un partit a cara o creu. L'altre dia, si passem l'eliminatòria, estaríem parlant que el Barça ha tornat, que bé, el Lamine Yamal que ha marcat la diferència.
Si el futbol són detalls, i aquests detalls els hem de controlar, i això m'ocupa, no si continuaré, no continuaré, no és el moment, no és el moment. Almenys per mi, Ho entenc perfectament, però estem parlant de la meva continuïtat des del mes de juliol. Quan vam arribar al clàssic amistós de Dallas, em sembla que era, doncs amb urgències. Doncs és el Barça, però estic molt tranquil. Estic convençut que podem fer una gran temporada. Aquest és el més important i el que intento transmetre als futbolistes. Xavi, felicidades. Muchas gracias. Dit això, porto 2 anys i mig al càrrec, vull dir que al final jo crec que em queda menys que més, veient els entrenadors, no? Els últims, els que han guanyat, no? Luis Enrique, no? I Pep. Pep, què va estar, Pep? 4, no? Temporades, guanyant, no? Luis Enrique guanyant 3. Jo porto 2 i mig. Estem allà, No? Doncs escolta, arribarà un punt que marxaré, estigueu tranquils. Estigueu tranquils. Home, m'has preguntat, ¿no? Mira, voy a cambiar el sentido de la pregunta, aprovechando que hoy has... Cambia. Que hoy ha hablado Klopp, que ha dicho que lo deja después de 9 temporadas. Ha recordado un poco lo de Pep Guardiola. De 9. De 9 temporadas Sí. en el Liverpool, porque en el Liverpool, se ha quedado claro. sin energía. Recuerda un poco también lo de Pep Guardiola. Lo entiendo. Recuerda un poco lo de Pep Guardiola después de 4 años, aquello también de que se sentía ya vacío. Y me gustaría saber, después de 2 años y medio, como tú recordabas, ¿cómo estás el depósito de gasolina, cómo lo tienes? Pues le pido a la nutricionista energía cada mañana. Cada mañana. Le digo, mira, Silvia, dame algo. Estoy bien, de verdad, estoy muy bien. Estoy tranquilo. Sé que, no sé, igual soy el único que entiendo la realidad de la situación del club. No lo sé, la situación es la que es. Es la que es una situación difícil. Así me lo hicieron ver los dirigentes, tanto el presidente como en aquel entonces Mateu, como Rafa Yuste, como Jordi Cruyff, que estaban en ese momento, sabiendo que había una situación de máxima dificultad, una dificultad histórica, económica, social, deportiva. Y bueno, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, no yo, no es que me estoy elogiando yo, sino que todos, la junta directiva, los futbolistas, a nivel social, económico, se ha hecho un gran esfuerzo, estamos compitiendo, que pienso que en estos momentos es mucho. Es mucho. El año pasado se ganó, este año todavía hay 2 títulos en juego. Bueno, y en junio pues miraremos dónde estamos y decidiremos. Pero estoy bien de energía, estoy bien, estoy muy bien. Se quema muy rápido a todo el mundo, pero en realidad se está construyendo un proyecto de futuro. Gracias. Pues no lo sé si es injusto conmigo o no, pero pasa muchas veces estas cosas, ¿no? Sin ir más lejos, ¿no? Siempre valoramos en este club a las personas cuando empiezan a marcharse, cuando empiezan a irse. Y yo creo que esa es la injusticia más grande, ¿no? Ahora se valora el trabajo de Ernesto Valverde, ¿no? Ahora se valora, o el trabajo de Koeman, o el trabajo de Sergio Busquets, por ejemplo, ¿no? Ahora se le echa de menos a Busquets cuando 4 años lo hemos masacrado. O de Jordi Alba, que se le echa de menos, pues es para reflexionar. Y espero que me echéis de menos también a mí. Pues es así. Pues vamos a valorar. Yo soy de valorar lo que tengo. En mis futbolistas, estoy en el mejor club del mundo para mí es el mejor club del mundo. Valoro cada día venir a trabajar, soy feliz, estoy contento. Sé que hay mucha exigencia, pero valoro lo que tengo, no después. Esta para mí es el error histórico del Barça. Que valoramos las cosas después. No, valorarlas ahora. Ahora, lo que se está haciendo. Luego valoramos. Ahora Ernesto Valverde es un grandísimo entrenador. Cuando estuvo aquí, parecía nada. O el trabajo de Koeman. O el mismo Luis Enrique, o el mismo Pep. Pues vamos a valorar las cosas como son, ¿no? Injusto, no lo sé si ha sido injusto, pero conozco a este club y es así, pero vamos a hacer una reflexión ya, en voz alta. ¿Qué diagnóstico hacéis dentro del staff sobre lo que está sucediendo con las lesiones? Gracias. Bueno, musculares han habido muy pocas, muy pocas. Creo que estamos bastante por debajo del nivel comparativo con otros clubes, por ejemplo la Liga o Champions, estamos creo que de los que menos. Lo que sí que hemos tenido mucha desgracia es en lesiones traumáticas, ¿no? De hernias
de cruzados, de tobillos. Hemos tenido desgracias, sí, pero bueno, no es ninguna excusa. Tenemos plantilla, tenemos gente joven, muy buena ahora que está dando la talla. Bueno, pues con los que estemos a competir. Yo creo que el camino es el otro día, en Bilbao. Luego nos sale Cruz, porque el Atleti también tiene muy buen equipo y no tenemos la fortuna en el momento justo, pero creo que es el camino, es el alma que mostró el equipo. En eso sí, sentimos orgullo. ¿Dónde crees que puede llegar, teniendo en cuenta los imponderables ahora que estés teniendo las lesiones y el crecimiento de la gente joven? Sí, yo pienso siempre en positivo, pienso en que nos podemos enchufar en la Liga, nos vienen ahora 2 partidos en casa, que son 6 puntos muy claves para intentar recortar. No depende de nosotros el hecho de competir en la Liga, pero sí el no fallar. Sí el no fallar nosotros. Y luego la Champions pues nos hace ilusión. Competir contra el Nápoles y ojalá podamos pasar a cuartos de final. Vamos a ver, son suposiciones. Yo soy positivo, creo que tenemos equipo para competir las 2 competiciones, pero vamos a ver hasta dónde nos llega. Albert Hernández. ¿Crees que puede volver pronto? Sabemos que tiene buenas sensaciones. ¿Qué previsión tenéis con él? Está muy bien, está muy bien. Es una noticia importante que se nota muy bien. Creo que ha hecho una recuperación de manual, de libro, y está positivo. Está positivo, vamos a ver. No sé, el timing no te puedo decir, pero estará pronto con el equipo, sí. Porque al final es un chico que acaba de empezar, ¿no? Y que no, quizá tiene que asumir esa responsabilidad tan bestia. Gracias. Sí, hemos dicho muchas veces que por edad no les tocaría tener esa responsabilidad, ¿no? Pero es que estamos en la situación que estamos, tenemos que tirar mucho de gente de casa y porque les veo preparados, ¿no? Y también dice mucho de él lo de Lamine, ¿no? Que se sintiera el culpable cuando no lo es. Fue uno de los mejores futbolistas del partido de Copa, ¿no? Y estuvo a un paso de marcar totalmente la diferencia en el partido. Un chaval de 16 años y medio. O sea, al final, si lo que hay que hacer es elogiarle y respetarle por lo que está haciendo, ¿no? De alguna manera es una maravilla lo que está haciendo. Brutal, brutal. Creo que tiene mucho mérito tanto él, Cubarsí, Héctor Ford, Marc Guiu, los que están saliendo con edad muy corta. Es una personalidad tremenda la que están mostrando y son presente del club y el futuro. En eso es una gran notícia para el club, para el Barça. Com els estàs veient? Com creus que els hi pots ajudar a créixer encara més? Bé, jo el que intento és treure'ls pressió, no? Dir que el responsable sóc jo, que si la cosa no funciona la culpa és meva. Intento dir-los o d'alguna manera relativitzar la pressió aquesta que és jugar al Barça, que n'hi ha i molta, no? I és una exigència forta. Per ells també és un examen que estan esperant, però bé, la gent de casa normalment està molt més preparada que la que ve de fora, no? I els sento amb molta personalitat. Tinc la sensació de que sí, que tenen una personalitat molt gran, tenen aquest desparpajo que els fa, d'alguna manera, no tenir por. I el que intento jo és que tinguin menys por del que ja la situació en si es troben, no? Bé, els hi donem molta confiança perquè ho puguin fer molt bé, que a més estan demostrant que ho poden fer molt bé. Què els diu a l'entrenador dels jugadors perquè això no passi? O seguirà passant perquè això depèn de la personalitat dels jugadors? Precisament avui hem parlat d'això i crec que podem trobar la solució. És un tema mental, un tema de concentració i bé, també és feina meva. Està clar, i estic treballant per aquest tema, perquè ens està costant moltes coses, tot i remuntar l'altre dia, la segona part ens torna a passar, que els primers minuts tornem a encaixar gol. Bé, és un tema de concentració, de mentalitat, tema psicològic i estem treballant perquè no torni a passar. Amb retard. Volia preguntar per Cancelo com està de la lesió i si ja està disponible per demà. Gràcies. Sí, demà estarà. Demà estarà, la llista està bé, té molt caràcter, té moltes ganes de jugar, és un futbolista que dins de la plantilla és una meravella tenir-lo, meravella. Com a persona i com a professional, no? Està patint molt per no estar, per no ajudar l'equip i bé, estic encantadíssim de tenir-lo a la plantilla. Sobretot, més que futbolísticament, que ja ho veieu, la qualitat humana que té Cancelo és extraordinària. Demà estarà. Li afecta més aquesta pressió de ser del Barça. Merci. Bé, Víctor Roque és un fitxatge nostre, vull dir que no és un fitxatge
no només de Deco, sinó que és un fitxatge meu també, vull dir que és un fitxatge important per mi i serà important. Vull dir que l'altre dia no participa per un tema, una decisió tècnica i tàctica, sobretot tàctica, no?, dels últims minuts. Però bé, l'altre dia va sortir el Villamarín, va sortir molts minuts, serà important. Evidentment hem d'anar amb cautela, és molt jove, però un futbolista que m'agrada especialment i que ens ajudarà molt. Porque en las últimas temporadas no ha tenido continuidad y siempre ha recalcado que tiene que ser un futbolista vital para vosotros. Sí, lo estamos gestionando también, las sensaciones, y hablamos mucho, conversamos de cómo está, la gestión de los minutos creo que para él es fundamental, después de la experiencia que tenemos del historial suyo, pero está bien, está 100%, está contento, cada vez se va encontrando mejor y será cada vez más importante, seguro. El otro día en San Mamés, ya que compitió en un escenario muy exigente. Gracias. Pues estuvo excepcional. Como Cubarsí, como Lamine, fueron futbolistas que estuvieron a un nivel extraordinario. Y Héctor es un jugador que puede jugar en izquierda, en derecha, puede jugar de central, es una garantía total defensivamente, luego ve bien el pase, no pierde balón, se sitúa bien tácticamente. Bueno, es un futbolista muy preparado, aún teniendo 17 años y personalidad grande, fuerte. Bueno, físicamente hecho, creo que es un futbolista ya de presente. Jugando muchísimos minutos en partidos como el Athletic Club de Bilbao, con equipos muy intensos. ¿Cómo lo ves tú? No, yo pienso que no. Una cosa es hablar de la preparación física, que creo que estamos muy bien. No estamos ni cansados, ni estamos trabajando mal la preparación física, todo lo contrario. En datos físicos estamos muy bien, muy bien. Otra cosa es la condición física de base. Claro, lo que no puedes comparar es Araujo con Pedri. Es decir, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y ahora estamos utilizando un medio campo pues, con Pedri, con Gundogan, con Frenkie. Pues ahora es lo que decía, ¿no? Que Busquets robaba 20, 30 balones, el Gavi te robaba 20, 30 balones más... Y ahora este perfil de futbolista pues no lo estamos utilizando, no lo tenemos, ¿no? Y la condición física de base no tiene nada que ver con un jugador que otro. Es esto, ¿no? Si te refieres a esto, pues sí, no tenemos un equipo con la condición física de base como el Athletic Bilbao. No la tenemos, pero físicamente estamos muy bien. Si hemos ganado muchos partidos al final, hemos insistido, futbolistas que con unos datos tremendos, 15 kilómetros el otro día, 14, 13... en este sentido le igualamos al Athletic de Bilbao, no en la condición física de base, claro, esto no se puede competir. ¿Puedes seguir con el mismo entrenador? ¿Dónde está el club? Esa es la pregunta también que se hace mucha gente, ¿no? Bueno, esto es una pregunta para los dirigentes, pero solo te digo lo que los dirigentes me dicen a mí, que es total confianza, que me olvide de no continuar, que esto es un proyecto, que se están haciendo muy bien las cosas, que están orgullosos, que están contentos. El presidente más positivo no puede estar, el otro día orgulloso. Esto es lo que me transmiten. De hecho, con Deco hablamos de cosas de la temporada siguiente, pase lo que pase. Otra cosa son las sensaciones que pueda tener yo o que podáis tener vosotros. Estos resultados, y se lo he dicho muchas veces, esto va de ganar, y encima el Barça es ganar y convencer, ¿no? Es difícil esto, es difícil, pero no hay problema, hablamos de mi continuidad, no tengo ningún problema, contesto siempre, pero la vamos hablando desde el mes de agosto, y aquí estoy. Gràcies, bona tarda.